Muy buenas noches, les saluda Estela Ruiz Díaz. Esto es En Contexto, nuestra cita de todos los martes a las 19 horas. Hoy tenemos una visita que nos honra. Vamos a hablar sobre la ciencia y su importancia en el desarrollo en Paraguay. Está con nosotros el doctor Antonio Cubilla, médico, patólogo, investigador y comunicador científico. Él ganó el Premio Nacional de Ciencias de Paraguay en el 2002 por sus trabajos sobre el cáncer de pene. Es investigador emérito del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores PRONI de CONACYT. Recibió la prestigiosa medalla Cross que otorga la Sociedad Internacional de Patología Urológica. Es director del Instituto de Patología e Investigación, docente investigador, profesor emérito de la UNA, docente investigador de la Universidad Cornell en Estados Unidos y es miembro de sociedades internacionales de investigación y divulgación científica. Todo esto lo supimos siempre, lo seguimos en las redes sociales. Es un hombre sabio, pero ahora ocupa un cargo como asesor ad honorem de la Presidencia de la República. Doctor Antonio Cubilla, buenas noches. Buenas noches, Estela. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Qué gusto, doctor. Dice, el decreto del presidente dice, entre sus funciones, dice, tendrá la de proponer estrategias y proyectos al Ejecutivo para desarrollar el área de la ciencia y la investigación científica en el país. ¿Usted como asesor asistirá a esas reuniones de organismos como CONACYT o instituciones de educación superior? En principio, doctor Cubilla, ¿tiene algunas ideas usted que quiere plantearlas al presidente, ya que, como se dice, como asesor puede hablarle al oído? Bueno, él me dio, por suerte, muchas libertades. Desde luego que fue una condición, ¿verdad? De que haya libertades absolutas en todo lo que yo pueda, digamos, accionar, porque es la primera vez que acciono con un cargo, digamos, público, aunque sea de honorem, es una responsabilidad grande, ¿verdad? Que me tiró encima, ¿verdad? Y bueno, yo estoy pensando y estoy tratando, digamos, de desarrollar mis funciones. No son bien claras todavía mis funciones. Claro. ¿Para qué te voy a engañar, verdad? Pero tengo algunas ideas que me gustaría, digamos, transmitirle al presidente y a la clase política, a la clase administrativa, ¿verdad? Que tiene que ver siempre con la ciencia y a la sociedad en general. Claro. Tengo algunas cosas, digamos, de urgencia, algunas cuestiones de tipo práctica y más que lo que más me interesa, tengo algunas concepciones teóricas, ¿verdad?, que querría transmitir, así, digamos, a todos estos grupos de interés, digamos, que es fundamental de que se difundan algunas ideas de la ciencia, para que la gente pueda entender cuando aparece alguna política pública relacionada con la ciencia, porque hay muy poco conocimiento. Bueno, desde el punto de vista práctico, digamos, y más inmediato, es mi apoyo al CONACYT. Juntamente con algunos colaboradores, digamos, y amigos del sector científico, organizamos un grupo de gente muy calificada, que ahora son los miembros del Consejo de CONACYT. Esa fue también una contribución, digamos, anterior a mi nombramiento. Y yo creí que ahí iba a terminar mi trabajo, ¿verdad? Y ya estaba muy tranquilo. Pero justamente el día donde el presidente de la República presentó a este consejo, me invitó a mí para que asista. Yo no iba a asistir porque mi misión estaba cumplida, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces fui ahí y bueno, los 13 o 14 personas designadas, cada uno le explicó al presidente lo que son, lo que hacen, lo que quieren hacer. Y bueno, todo muy bien, terminó la reunión, entonces él sacó un papel y dijo, este es el nombramiento del doctor Cubilla como mi asesor científico, ¿verdad? Y formalizó algo
que aparentemente, de acuerdo a las conversaciones que habíamos tenido, iba a ser no formal, ¿verdad? Como quizás me hubiera gustado un poco más, ¿verdad? Pero dándome un poco más libertades. Claro. Pero él quiso formalizar. Entonces, lógicamente, me dio esa responsabilidad y creo que estoy asumiendo esa responsabilidad. Lo que estoy pensando, entonces, aparte de este apoyo al CONACYT, estoy muy en contacto con el doctor Barán, que es el presidente, que es una bella persona, una mente brillante que está al frente del CONACYT actualmente. Estoy muy de cerca con él. Y aparte, también estamos trabajando en lo que se llama la Agenda para la Ciencia. Hay un documento muy bueno hecho por el doctor Jaime Jara, que es un experto en gestión científica, formado en Harvard, en Alemania, con mucha experiencia, y él ya preparó en la administración anterior del CONACYT y entregó en el 2022 un documento fantástico donde hace una evaluación diagnóstica de toda la ciencia del Paraguay y también proyecta, digamos, hacia el futuro por 10 años qué es lo que se debería hacer, aconseja. Estamos mirando ese documento en vez de empezar de cero. Claro. Ya se descubrió ese documento y dije, pues esto es una cosa muy bien hecha, ¿verdad? Y lo conocemos a Jaime y sabemos que lo que él hace casi siempre está muy bien, ¿verdad? Entonces, ese es otro trabajo que estoy haciendo, digamos, con el CONACYT. Cosas prácticas e inmediatas. Otra cosa que estoy haciendo también es, digamos, formar un grupo de subasesores. La ciencia es multicefálica, la ciencia es algo enorme, tiene 1000 cabezas. Es como la hidra de Lerna, ¿verdad? Solamente que no es una serpiente, ¿verdad? Claro. Ni emite veneno, ¿verdad? Emite virtud, ¿verdad? Claro. Pero tiene múltiples cabezas. Y si uno corta una cabeza, aparecen otras, así como en la mitología griega, ¿verdad? Claro. Aparecen otras. ¿Y por qué hago esta metáfora? Por el hecho de que la ciencia es cambiante, ¿verdad? Y sobre todo la tecnología. Había un filósofo austriaco que, el apellido Schumpeter, decía, hablaba de la tecnología destructiva. Tecnología, ¿qué quiere decir eso? Aparece una tecnología nueva y la otra ya quedó afuera. Aparece una nueva cabeza, ¿verdad? Claro. Y se le corta una cabeza, aparece a lo mejor más de una, aparecen 3, 4 cabezas, ¿verdad? Claro. Como ocurrió con tantos fenómenos tecnológicos. Bueno, entonces estoy formando ese grupo y tomé un documento que es muy bueno, que les recomiendo a los que estén interesados en la ciencia, que se llama Manuel Frascati. Frascati es un pueblito de Italia donde se reunieron, digamos, gestores científicos internacionales para determinar, digamos, un camino de la ciencia, una guía para ver qué hacer los gobiernos para la ciencia. Lo primero que se enfrentaron, la primera dificultad es qué ciencias, ¿verdad? Y qué áreas. Entonces establecieron un manual con 6 disciplinas. Y recuerdo bien en el CONACYT, allá por el 2012, por ahí, porque esto salió en esa época, era muy nuevo, el manual Frascati. El doctor Sergio Duarte, que ahora es miembro del CONACYT, él dijo, hay un manual tal, y trajo el manual a la sesión. Y miramos, y bueno, yo me quedé encantado, porque en las administraciones anteriores en el CONACYT, las ciencias sociales y las humanidades no figuraban en los programas, eran como que no fueran ciencias, ¿verdad? Bueno, claro, son ciencias diferentes, pero para mí democráticamente deberían estar. Yo propuse que estén, y en el manual Frascati evidentemente están. Claro. Están las ciencias, a ver si me acuerdo, primero están las ciencias formales y naturales, están juntas las matemáticas con las ciencias naturales. Luego están las ingenierías y tecnologías. Luego vienen las ciencias médicas y salud pública. Luego vienen las ciencias agrarias y veterinarias. Luego vienen las ciencias sociales, donde está la sociología, etcétera, ¿verdad? Claro. Y luego vienen las humanidades, ¿verdad? Y a la cabeza de las humanidades está la historia. Cada una de estas disciplinas, a su vez, tiene como
variablemente de 5 a 10 subespecialidades. Claro. Así que en esta conformación, volviendo al tema de la conformación de los subasesores, estoy buscando ser lo más completo posible, pero me va a salir una cantidad, un grupo gigante, ¿verdad? Claro. Un think tank a lo mejor mucho más allá de lo razonable. Claro. Entonces estoy tratando de buscar personas que puedan hacer o que conozcan más de una cosa. A mí, por ejemplo, viene alguien, por suerte, ¿verdad? El presidente no me hizo la pregunta, y me hace una pregunta sobre el cambio climático y yo no contesto esto. Claro. Esa no es mi área. Yo conozco una partecita de la medicina, una partecita del cáncer otra vez, y de eso solamente puedo hablar, era con propiedad y con evidencia científica, el resto no. Entonces recurro a los asesores. Claro. Alguien me pregunta sobre la inteligencia artificial, y ahí está el doctor Barán, ¿verdad? Por supuesto que él puede hablar de eso, pues yo no puedo hablar de eso. Claro. Bueno, entonces ese concepto... Eso solamente un científico, porque hay otras personas que sí se atreven a hablar de todo y hasta se atreven a aconsejar. Bueno, por supuesto, ¿verdad? Que no hay límite para la verbalidad, ¿verdad? Uno puede decir lo que quiera. Pero bueno, eso es un tema también concreto que estoy haciendo. Y el tema principal, el que más me interesa realmente, ¿verdad? Que va más de acuerdo con mi visión formativa, es la, digamos, aportar, digamos, compartir con la sociedad todas aquellas características de la ciencia que hacen a la cultura científica, ¿verdad? Parece ser un tema un poco abstracto, pero no lo es, ¿verdad? Ahí está la visión de la ciencia. Hay dos visiones de la ciencia, una es lineal y otra es no lineal en cuanto a su relación con el desarrollo, ¿verdad? Claro. Las ciencias básicas, las ciencias aplicadas, el desarrollo. Esa es una visión lineal que funcionó en el mundo por mucho tiempo y dio enormes resultados. El doctor Vannevar Bush era un asesor del presidente Roosevelt allá por la década del 30, y él creó esta joya que hasta hoy, digamos, la gente lee, donde establece esta relación. Y él dijo, en el modelo germánico de los Humboldt, porque los Humboldt hicieron la revolución universitaria en Alemania, donde la investigación se fue de la casa o del garaje, se fue a la universidad, ¿verdad? Entonces él se inspiró en el modelo que el profesor tiene que ser investigador y que tiene que hacer investigación básica o fundamental, preferentemente. Y largaron toneladas de millones de dólares por 30, 40 años en investigaciones fundamentales. ¿Y qué es la investigación fundamental? Aquella que está guiada por la curiosidad. Claro. Nada más que por la curiosidad, ¿verdad? Profesor, si en esas charlas que ustedes tienen en CONACYT con el grupo de científicos, de ese variado consejo que tiene hoy CONACYT, si el presidente o el gobierno dice, bueno, tenemos que priorizar en esa lista que usted dio de las diferentes ciencias, si bien todas se complementan, diríamos, pero si usted tuviera que focalizar los esfuerzos y los recursos de un país hoy en Paraguay, ¿dónde apuntaría, doctor? A lo mejor no les va a gustar lo que voy a decir. Sí. Porque yo siempre fui enemigo de las priorizaciones. Ajá. Y notablemente estuve leyendo hoy, antes de venir, algunos fragmentos del libro de Bush, y él exactamente dijo eso. Ajá. Cuidado con guiarle al investigador hacia sus temas. Ajá. El investigador tiene que elegir libremente sus temas, por más loco que parezca, ¿verdad? Hay que dejarlo que él haga, ¿verdad? Y lógico, de esa cantidad enorme de temas motivados por la curiosidad, van a aparecer posteriormente aquellos que tienen relación, digamos, con la práctica, con el desarrollo. Entonces, ese es el mecanismo lineal. Pero hay otra visión, que es el mecanismo no lineal, ¿verdad? Y ahí apareció un profesor en la Universidad de Princeton que hizo el cuestionamiento de la visión lineal y dijo, no toda ciencia es así. Hay ciencia que se origina directamente, sin necesidad de la ciencia básica. Puso el modelo extremo del inventor, ¿verdad? Y el modelo extremo, la persona es
Tomás Alva Edison, ¿verdad?, que era una máquina de inventar cosas, productos útiles, inventaba. Él no sabía los mecanismos fundamentales ni las bases científicas. Después se creó, él ya era viejo, y ahí se creó un edificio enorme con investigadores adentro para explicar los fundamentos científicos de lo que él hacía, cómo este tipo inventó esto. Si él no es matemático, él no es esto, y sin embargo inventó, ¿verdad? Bueno, entonces hay otra visión también. Claro. Y hay una intermedia que es muy interesante, que me gusta tanto y que lleva el nombre del libro del profesor Stokes, que se llama el método de Pasteur. Bueno, Pasteur, el gran bacteriólogo, microbiólogo francés, él al generar una idea de investigación, él ya pensaba en su aplicación. Entonces tenía esa cualidad, pero esa no es una cualidad que se da en todos, ¿verdad? Claro. Yo, por ejemplo, en mi pequeña investigación, lo que hago, raras veces pienso si va a ser útil o no. No me atrae tampoco eso como una motivación. Me atrae la parte lúdica, ¿verdad? Claro. De la investigación, como un juego. No sé si leíste, pero si no, te recomiendo que leas un libro que se llama El juego de los avalorios, de Hermann Hesse. Esa es una simbología un poco de un ambiente académico que él le llama Castalia, es una casa, un castillo, ¿verdad?, allá perdido en el fondo de Alemania, y donde, digamos, está el profesor y sus alumnos. Sí. Y están interaccionando unos con otros, y él enseña el juego, ¿verdad? Claro. Cómo se juega, ¿verdad? Y toda la novela es alrededor de eso, ¿verdad? El sentido lúdico de la investigación para mí es fundamental, ¿verdad? Claro. Y por eso, volviendo a tu pregunta, por supuesto que los estados están obligados, como los recursos son finitos y escasos, están obligados a direccionar un poco esto, ¿verdad? Pero yo siempre a priori conceptualmente trato de oponerme por estas razones, digamos, que son para mí fundamentales, son epistemológicas, ¿verdad? Desde el punto de vista de que la gran mayoría de las investigaciones, de los resultados prácticos, se basan en fundamentos teóricos, ¿verdad?, que no fueron diseñados para terminar en algo práctico, ¿verdad? Profesor, ¿cómo podríamos explicar eso que usted decía en un principio, o cómo hacemos para convencer de la importancia de la ciencia en el desarrollo de un país? Sí, y por eso, digamos, yo mismo estoy confundido, ¿verdad? Esta es una pregunta muy clásica. Y yo hace un par de años me puse a pensar de una manera un poco escéptica, ¿verdad? En el sentido de que mirando los grandes descubrimientos, los grandes avances, la mayoría se hacen en sociedades más completas. No quiero decir más civilizadas porque puedo ofender, ¿verdad? Pero no aparecen los grandes descubrimientos en los países de ciencia. Voy a usar ya un término del profesor Alba, que es un profesor de educación comparada de periférica. Él habla de ciencia central, ciencia periférica. Ciencia central, 20 instituciones. Están en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia y en Alemania. Alguna en Italia. Bueno, ahí está la ciencia central. Y el resto de ciencia periférica. Aún de grandes países del área oriental, ¿verdad? Bueno, entonces se da esa situación, digamos, que más o menos lleva, digamos, a la respuesta de tu pregunta, ¿verdad? Claro, claro. ¿Cómo sirve la ciencia para construir el tejido social, por ejemplo, para las políticas públicas? Y bueno, y es la misma cosa. No puede decirse un concepto que, digamos, que se me pasó anteriormente, que en realidad que me olvidé, era de que la ciencia no siempre, digamos, se desarrolla no siempre termina en un desarrollo, y la ciencia no siempre es dependiente, digamos, de la inversión del dinero, ¿verdad? De la inversión, no hay una relación completa. Pareciera de que si uno pone mucho dinero en países como el nuestro, me van a odiar por esto, ¿verdad?
no necesariamente van a aparecer los descubrimientos, porque se requieren de otras características. Yo siempre hablo de los ambientes académicos que se dan en los países de ciencia central, ¿verdad? Y no se dan en nuestros países. Por eso los descubrimientos son más penosos, más dificultosos, ¿verdad? En Argentina, por ejemplo, que tiene varios premios Nobel en medicina, se dieron unas circunstancias excepcionales. En una época que la Argentina tenía, por supuesto, una situación educativa muy alta, muy fuerte. Y apareció este genio que se llamó el doctor Bernardo Usay, ¿verdad? Y que trabajaba en la universidad, y luego la política interfirió y lo sacaron, lo echaron, los peronistas lo echaron al doctor Usay, ¿verdad? Que por suerte le dieron gente privada, le dio fondos para que él continúe. Y su escuela se continuó. Y apareció otro premio Nobel que es el doctor Leloir, directamente vino del grupo de Usay, ¿verdad? Y ahora hay un profesor cuya entrevista leí hace 3 o 4 días, de apellido Rabinovich, Gabriel Rabinovich. Les recomiendo esa entrevista, no tiene desperdicio. A un científico, digamos, también químico, ¿verdad? De la misma línea, y está probablemente apuntando a un premio Nobel. Y él está sentado en el mismo escritorio del doctor Leloir, ¿verdad? Sí. En un modesto escritorio en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces se dan ciertas condiciones a veces en ciertos países, pero son muy focales, muy esporádicas. Entonces, yo estoy pensando de que... Pero hay también como cierta cultura, doctor. O sea, como que se va creando el clima, ¿o no? Y yo creo que sí, ¿verdad? A eso tendemos. Sí. Por eso que yo quiero compartir todas estas ideas para ir creando una cultura científica. Y no digamos solamente la de la imitación del trabajo de los científicos, que uno quiere que un niño, ¿verdad? Que su hijo, su nieto pueda pensar como un científico y tener el famoso pensamiento crítico que le llaman, ¿verdad? Que es el pan de todos los días de la ciencia. No solamente eso, sino que otras características también, ¿verdad? Entender cómo se produce el descubrimiento, cuestiones más teóricas, cómo es el proceso de la investigación científica. La ciencia es la investigación científica, es la definición del doctor Bunge, por ejemplo, ¿verdad? Entender cómo progresa la ciencia. Todo eso está escrito, por supuesto, por los grandes filósofos. El progreso de la ciencia es todo un tema, pero es bueno entender porque hay escépticos de la ciencia, ¿verdad? Claro. Entonces, si uno entiende lo que dijo Thomas Kuhn o entiende lo que dijo Karl Popper sobre cómo avanza la ciencia, ¿verdad? Con mucha humildad ellos escribieron, ¿verdad? Kuhn diciendo de que se agota un paradigma. Es como un rompecabezas que tiene muchos agujeros, se llenan todos los agujeros y se llenó ese paradigma y después viene una ruptura porque ya los científicos están aburridos con este rompecabezas lleno y aparece una ruptura y una nueva idea, ¿verdad? Y Popper dice algo más, digamos, similar a lo que es la evolución darwiniana. Claro. Dice que las hipótesis, es decir, las ideas científicas que van a atender a los descubrimientos, compiten entre sí. Múltiples hipótesis, múltiples personas están trabajando en lo mismo, ¿verdad? Y aquellas que son más aptas perduran, persisten. Y las otras mueren, fenecen, ¿verdad? Y quedan, como las especies más aptas, quedan las hipótesis más válidas, que a su vez van a ser reemplazadas, y ahí está de acuerdo con Kuhn, que al final es su alumno, aunque no lo admita, al final va a venir otra idea mejor, y introdujo esa visión un poco relativa de que todos los científicos es de por vida y es categórico, ¿verdad? Y eso cuesta hacer entender, ¿verdad? Porque está el que cree que tiene la visión pre-revolución francesa, digamos, geográfica de la ciencia, que decimonónica, la ciencia es perfecta, los científicos son dioses, ¿verdad? Claro. Ellos no se equivocan, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Y estos filósofos ya hace muchos años hicieron ver los puntos débiles, digamos, que existen también en el proceso de la investigación científica y de la ciencia en sí misma, ¿verdad? Claro. Hoy, sin dudas, doctor, usted como asesor ad honorem científico del presidente, la elección de Benjamín Barán en CONACYT, es quizás un momento también
para aprovechar en términos políticos, por llamarlo de alguna manera, para implantar eso que usted dice. O sea, es importante que en CONACYT esté un científico, un profesor apasionado como el doctor Baram, como usted, como asesor del presidente, y no solamente hablar de la divulgación de la ciencia, sino que hacer que eso funcione para posicionar, no sé si posicionar al Paraguay, pero por lo menos hacer una apertura sin prejuicios de la ciencia en Paraguay, ¿verdad? Que CONACYT pasó por un proceso también un poco complicado, con miradas prejuiciosas sobre lo que habría que estudiar y lo que no habría que estudiar. Claro, ese es un tema, digamos, que justamente está en el libro de Bush de 1930, ¿verdad? Déjele al científico hacer lo que él quiera, ¿verdad? Claro. Por supuesto, de repente se presentan proyectos que son sencillamente ridículos, ¿verdad? Tampoco llegar a esa cuestión, hay proyectos que son ridículos, científicamente no tienen fundamento, y hay gente también de que emerge de un mundo que no es científico y cree que lo que hace está bien y falta, digamos, el rigor de la evaluación muchas veces en el pasado. Eso queremos corregir. Por eso tratamos de llevar la mejor gente en las distintas disciplinas. Y estamos atendiendo muy de cerca las ciencias sociales, que es el lugar donde se centra alguna crítica, ¿verdad? Claro. Alguna crítica, digamos, interesada. Y por eso estamos llevando las mejores cabezas. Claro. También ahí para que actúen ellos mismos de jurado riguroso de los trabajos de su disciplina, claro, así como en las ciencias formales y en las ciencias biológicas, ¿verdad? Sí. No se quiere aceptar a veces que la importancia de las ciencias sociales o su contribución, hoy ya no se puede hacer un puente o un nuevo barrio sin aplicar las ciencias sociales, hablar con la gente, la reacción de la gente. O sea, si hay una complementariedad, por llamarlo de alguna manera, entre la ingeniería y las ciencias sociales, por ejemplo, en una decisión del gobierno. No, por supuesto, y justamente eso es lo que tratamos de hacer ahí, de tener gente que pueda, digamos, actuar de manera transdisciplinaria, de una disciplina a otra, claro, gente con una visión, digamos, un poco más amplia, más tolerante y más efectiva también, ¿verdad?, para poder animarse a trabajar, ¿verdad? Los médicos empezaron a trabajar con los físicos hace 50 años. Es decir, los físicos se quedaron sin trabajo. Después de la bomba atómica, esto, lo otro, vino una especie de presión, digamos, mental de todos los físicos, empezaron a quedarse sin trabajo, ¿verdad? Y empezaron a incursionar en la medicina, en la biología. Y aparecieron unos descubrimientos extraordinarios cuando esta gente de un mundo mucho más preciso que el biológico, científicos más científicos, digamos, porque hay niveles de precisión, claro, en la ciencia, ¿verdad? Hay que admitir eso, ¿verdad? Que allá arriba está la física y las matemáticas, ¿verdad? La biología está en el medio y la ciencia social está ahí abajo, ¿verdad? Entonces eso también hay que aceptar. Claro. Las limitaciones que tienen que ver con la capacidad de hacer predicciones. Se hace predicciones mucho más precisas en la física que en las ciencias sociales, ¿verdad? Vaya uno a predecir qué va a ser este grupo social, ¿verdad? Este fenómeno de la Argentina que ocurre ahora, ¿verdad? Sí. Ocurren cosas totalmente, digamos, a veces difíciles de explicar, ¿verdad? O pronosticar. Con toda la ciencia que puede haber, ¿verdad? Claro. Hay ciencias más duras y ciencias que son menos duras. Eso hay que también aceptar. Están las ciencias cuantitativas, numéricas, y están las cualitativas. Son todas respetables, pero también hay que aceptar de que algunas tienen más precisión que las otras, ¿verdad? Claro. Doctor, yo no puedo dejar de aprovechar su presencia, usted como médico prestigiosísimo, de una opinión sobre la situación que se está dando y sobre este debate que es permanente, pero que espasmódicamente un día crece más, una época crece más que la otra, está como más en la vidriera, las facultades de medicina.
Y todo este debate que se dio, este Sí. proyecto que se planteó de por lo menos inhabilitar temporalmente por 5 años, o sea, no habilitar facultades de medicina por 5 años, que se dio un debate, pero que es un poco ya de 2 décadas más o menos que en Paraguay se está alertando de esta situación. Sí, bueno, tu pregunta no me sorprende de ninguna manera porque está acá en mi copia Tini que traje, en la parte que le llamo los criterios prácticos, que te hablé de los teóricos, Claro. y hice otros, que son áreas de mi interés, ¿verdad? Sí. Mi interés clásico, muchos años, ¿verdad? Porque yo Sí. empecé a escribir críticamente sobre la educación médica ya en la Academia de Medicina hace 15, 20 años, ¿verdad? En el 2010 ya empecé a escribir, digamos, haciendo una crítica muy fuerte de la debilidad de nuestros programas formativos de posgrado en medicina, ¿verdad? De las residencias médicas. Y mis críticas iban a la Universidad Nacional, porque en esa época había mucho menos facultades de medicina. Entonces, ahora también hice una crítica muy fuerte y estudié la historia y la evolución de las universidades denominadas for profit, ¿verdad? Que en Estados Unidos, donde nació, en la Universidad de Phoenix, en 1986, ahí le llamaban for profit, por lucro. Claro. Acá no le llaman por lucro, porque el lucro está mal visto en la cultura latinoamericana. En la cultura anglosajona no. El lucro es algo bien visto, ¿verdad? Es bien visto. Pero, digamos, estas universidades por lucro eran diferentes a las otras. No eran las mismas. No enseñaban medicina, ingeniería, arquitectura. Claro. Enseñaban materias, digamos, teóricas, materias empresariales, administrativas, casi todas de manera no presencial, y tenían un segmento de público bien definido, ¿verdad? Personas adultas, mujeres que ya habían tenido sus hijos y iban de vuelta a estudiar, grupos marginales por cuestiones étnicas u otras, ¿verdad?, que no pudieron estudiar y tienen la oportunidad de estudiar barato, pagado pero barato, porque no van a entrar en Harvard ni en Columbia, ¿verdad? Claro. Bueno, ese tipo de cosas. Y su matrícula inicial de 3% se fue al 10, 12%. Y se quedó ahí. Todo el mundo decía que era el fin de las universidades clásicas, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Las universidades clásicas también, digamos, tratando de sobrevivir, porque empezaron a perder matrículas con estas privadas, empezaron a usar criterios, digamos, empresariales para manejar su universidad. Y eso fue negativo. Hay un libro de un profesor es presidente de Harvard, donde él hace una crítica muy fuerte de los criterios empresariales, cómo cambiaron el ethos de la Universidad de Investigación norteamericana, volviendo su administración muy burocrática y haciendo la vida difícil, yo diría casi imposible para muchos científicos, ¿verdad?, de trabajar libremente como antes trabajaban, ¿verdad? Entonces hubo una contaminación, pero quedaron intactas. Y la matrícula quedó ahí. ¿Qué pasó en Latinoamérica? Todo lo contrario, ¿verdad? Acá proliferaron las universidades lucrativas de una manera increíble, ¿verdad? No es solamente el Paraguay, en otros países también, ¿verdad? Y de una manera que, digamos, de la mano de la política y de los políticos. Claro. En el caso de nuestro país, no sé en los otros, ¿verdad? Pero acá, de la mano de los políticos, ¿verdad? Y lo que me preguntaste, la otra cuestión, yo estuve muy de acuerdo con la posición emitida por la senadora Blanca Ovelar, que fue impecable, ¿verdad?, de fundamentación de por qué había que parar ya nomás esto. Porque lo otro que también hay que hacer, arreglar la vergüenza que son las ANEAES y el CONES. Yo desde que empezaron ya dije eso, ¿verdad? No es de ahora solamente y me enojo cuando hablo de esto, ¿verdad? Porque han permitido que existan 40 facultades de medicina, de las cuales el 90% tienen que estar cerradas. Y tienen que estar cerradas con los criterios que ellos tienen en sus manos, sin necesidad de leyes adicionales. Otras leyes ni nada. Es simplemente asumir, digamos, su responsabilidad, ¿verdad? Y su ética, ¿verdad? Y haber cerrado, y no lo hicieron. Así que eso es lo que te puedo decir de este tema. Doctor Antonio Cubilla, yo le agradezco muchísimo su participación aquí esta noche y, por supuesto, cuando usted quiera divulgar la ciencia, aquí estamos. Voy a contar con ustedes porque hay muchas cosas que todavía hay en mi copiatini que quedaron en el tintero ahora. Vamos a seguir hablando, doctor. Muy bien, con mucho Muchísimas gusto. gracias. Gracias a usted. Gracias y a toda tu audiencia. Bien, así terminamos este bloque con el doctor Antonio Cubilla. A la vuelta de la pausa
vamos a hablar del impacto del triunfo de Javier Milei en las elecciones argentinas, no solo Paraguay, sino con la región, con el politólogo Esteban Caballero y con el economista Fernando Massi. A la vuelta de la pausa. Bien, estamos de vuelta En Contexto, y ahora con otro bloque del programa. Después de escuchar al doctor Antonio Cubilla, ahora vamos a escuchar también a dos expertos en sus áreas. Invitamos a Esteban Caballero, él es politólogo, especialista en partidos políticos, elecciones y políticas públicas, y también al economista Fernando Massi. Él es director e investigador miembro del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya CADEP, investigador de la Red Sudamericana de Economía Aplicada. Queremos hablar obviamente de lo que pasó el domingo en la Argentina. Javier Milei, el libertario de ultraderecha que ganó, y cuál es el impacto de ese triunfo con Paraguay. Así que buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias Estela por la invitación y buenas noches a la audiencia. Bien. Esteban, ¿podrías resumirnos por qué ganó Milei, diríamos? ¿Por qué ganó Milei? ¿Por qué ganó Milei? Bueno, evidentemente que hay un elemento que tiene que ver con el voto castigo, es decir, una situación ya insostenible, insoportable para mucha gente, 140% de inflación, 40% de pobreza, no hay crecimiento económico y todos esos elementos, digamos, de tipo macroeconómico que estamos al tanto, ¿verdad? Eso generó una situación de ya no más y también, digamos, una crítica a que la clase política no haya hecho una gestión transparente, honesta, eficaz, eficiente, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es una receta para que haya un cambio, ¿verdad? Y que confirma el carácter pendular que están teniendo las elecciones en la región. Es decir, no es la gente está votando de sacar al que está y poner al nuevo con la esperanza de que haya un cambio. Eso por un lado, el contexto. Y por otro lado, en términos de captación de votos, podemos decir que hubo una exitosa alianza, digamos, entre lo que es la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, fundamentalmente el PRO y el ala macrista y que sigue a Bullrich y que le trajo consigo una cantidad de, una estructura. También le trajo la capacidad de hacer un control más eficiente de las mesas, aunque la Argentina tiene un sistema electoral bastante robusto, y eso se reflejó en las cifras, es casi la suma del 30% alrededor que obtuvo Milei en la primera vuelta y los 23 me parece que obtuvo Bullrich en ese mismo momento, ¿verdad? Entonces te da 53, 54, 55 lo que alcanzó a Milei, ¿verdad? Entonces eso explica también la parte electoral coyuntural que le dio la victoria a Milei. Evidentemente que también está el elemento Milei en el sentido de este personaje emergente que trae consigo un estilo de ruptura, puede gustarnos o no ese estilo de ruptura, pero que causó un impacto sobre todo en el electorado joven, dicen, varón, pero cuando vemos algunos de los sondeos que se hacían en términos de intención de voto, se ve que el apoyo es bastante transversal en términos de clases sociales, en términos de edades, en términos de ¿cómo te voy a decir?, de profesiones, de sectores, etcétera, ¿verdad? Y se vino también una alianza con una candidata a vicepresidenta bastante militante, fuerte, Victoria Villarroel, sí, que atrajo mucho un voto callado, un voto de alguna manera que no podía expresarse, que era las reivindicaciones de hijos de militares, de toda la gente que no estaba tan
digamos, embalada, vamos a decir, con lo que se considera un libro cerrado en la Argentina, Claro. con el nunca más, ¿verdad? Claro. Y- Esa especie de voto vergonzante. de le una llama, especie el de que no quería vergonzante que encontró un canal. Claro, encontró Y de un hecho, en la intención de voto que yo te estoy mencionando, en unas encuestas que vi, la gente vinculada a la seguridad, a las Fuerzas Armadas, casi un 82% votó por Milei, que habrá sido más un voto por Villarroel, digamos, en cierto sentido, ¿verdad? Claro, Y todos esos elementos explican, claro. todos esos elementos Porque- explican la victoria. Porque ella no es que solamente tenía un discurso de la seguridad que siempre está vinculada a la derecha, Sí. reivindicaba directamente la dictadura y reivindicaba también, diríamos, incluso a algunos genocidas. Sí, tiene muchos elementos ahí muy sorprendentes y al principio yo decía, bueno, eso abrió un cauce ahí que quizás no convenga, pero esta elección está llena de sorpresas en todos los sentidos, lleno de novedades que vale la pena estudiar posteriormente, ya no el análisis político que uno hace, que es mirar las cosas en la cotidianidad, los acontecimientos, no. Faltaría una mirada más de investigación científica después, ver qué es lo que pasó, ¿verdad? En el último tramo de esta campaña, Fernando, eso que decía Esteban, un poco se habló mucho de los derechos, de la posibilidad de perder no solamente derechos sociales en términos de subsidios, etcétera, o ayudas que da el Estado. Finalmente, diríamos, pesó aquel eslogan famoso que se hizo en la campaña de Clinton, es la economía estúpida. O sea, finalmente pesó más la cuestión económica al miedo de perder, diríamos, esos derechos sociales o la posibilidad de cambiar totalmente lo que significa el Estado para la gente. La economía, la crisis económica fue determinante en esta elección. Yo creo que, no sé si fue tan determinante, pero yo creo que tiene su cuota importante en esta elección. Hay que tener en cuenta que el candidato oficialista sacó un 44% de los votos. Eso significa que hay gente que sigue pensando no solamente en sus derechos sociales, sino que sigue pensando que la forma en que el Estado se manifestaba en términos de la política económica es la forma que esas personas se sentían cómodas. Claro. Pero claro, yo creo que también más que voy a hacer un poco de sociólogo porque también estudié eso. más que un voto por Milei, yo creo que fue la mayoría ha votado en contra del Estado argentino, de cómo fue manejado el Estado argentino en términos de política económica y en términos de política social. Entonces, para muchos, inclusive como los radicales, me parece a mí que tomaron sus riesgos al votar por Milei, ¿no? Digamos, si uno mira o escucha lo que hasta ahora sigue diciendo Milei en términos de la política económica, evidente que implica incluso mayores riesgos que una posición moderada para que la Argentina pueda salir de esta crisis. Entonces yo creo que ese voto ha sido también un voto contra el oficialismo. Y la manera de hacer política económica y social del oficialismo, de la mayoría de la gente, que por un lado, como dice Esteban, fue muy transversal el voto. Entonces ahí hay gente que evidentemente que está afectada socialmente, pero hay gente que también en términos de la clase media y en términos de la clase empresarial nunca probablemente ha estado de acuerdo con lo que ha pasado en los últimos 10, 11 años en la Argentina en términos de política económica. Claro. Esteban, ¿qué es un libertario? ¿Qué significa ser libertario? Porque los liberales te dicen, ideológicamente los liberales dicen, no tienen nada que ver con las ideas liberales. Sí. ¿Qué los diferencia, diríamos? Y el libertario es una persona que
tiene una opinión muy radical respecto a cuánto se puede el Estado o cualquier otra autoridad meterse o inmiscuirse en las decisiones de tipo individual, ¿verdad? Pero al contrario de, digamos, la visión liberal que consideraría, digamos, la libertad económica, poder comerciar, pero pautado siempre por un marco legal, etcétera, el libertario prácticamente es una especie de primo hermano del anarquista, digamos, ¿verdad? Quiere una abolición del Estado, ¿verdad? Ese es el libertario. Que hay libertarios de este corte que, digamos, el anarcocapitalista, libertario, varias palabras se han manejado, y hay un libertario más progresista, vamos a decir, que insiste más, por ejemplo, desde el punto de vista de la libertad de crear artísticamente, de no ponerle ningún tapujo a la libertad de expresión, darle al individuo un amplio espacio, pero no para, digamos, rebelarse, sino para poder simplemente vivir sin ninguna atadura, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, un libertario diría que hacer obligatoria la educación, por ejemplo, de la educación básica, que es un tipo de legislación a la cual estamos todos más o menos acostumbrados. Es obligatorio poner a los chicos en el colegio. Diría, eso no debería ser así, ¿verdad? Nadie debería obligarme a ver si yo me pongo, evidentemente que en una situación, digamos, como la de la pandemia, ahí se fijó mucho la idea de por qué me voy a poner una mascarilla o una máscara, ¿verdad? Eso es contra mi autonomía, mi decisión. Esos son un poco los enfoques del libertario, vamos a decir. Pero no, en este momento no hay ningún país en el mundo que sea... No, es una corriente filosófica, política. En Estados Unidos hay algunas veces un candidato que surge, que nunca tiene mucho éxito, que se le dice libertario, ¿verdad? Es una especie de, como te digo, generalmente es visto más el libertario como una especie de profundización del espíritu republicano, de por qué va a haber seguridad social, de por qué va a haber Estado, que tiene que ser todo local, descentralizado. Ese es el tipo de actitud que tiene un libertario, ¿no? Y en ese contexto, ¿cuáles podrían ser las consecuencias, diríamos, políticas y económicas de un gobierno libertario o de ultraderecha en un país con amplios derechos sociales consolidados y consensos políticos y sociales como la Argentina? O sea, no estamos hablando de Paraguay, donde yo creo que... Claro. Pero en la Argentina, donde hay como consensos políticos y sociales sobre los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos humanos. Esto es así como un corte abrupto a esa visión. ¿Es posible aplicar eso? Es incluso contradictorio, ¿verdad? Porque la idea de libertad no debería estar en contra de los derechos sociales ni de los derechos humanos. Solamente que a mí me parece que los libertarios o este candidato o este presidente electo este presidente electo en la Argentina me parece que toma un solo concepto de los tres que fueron aquellos con los cuales se inició el liberalismo en el mundo. Libertad, igualdad y fraternidad. Generalmente la gente que tiene ideas muy liberales y hasta libertarias se van a fijar solamente en lo que significa la libertad, los derechos del individuo, la privacidad del individuo. Eso, por ejemplo, es muy fuerte en los Estados Unidos, a diferencia de lo que pasa en Europa, en donde en Europa, tanto en las políticas sociales como en las políticas económicas, se sigue teniendo en cuenta más a la fraternidad y a la igualdad, es decir, más a Rousseau, ¿verdad?, que a Voltaire o Montesquieu, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día las ideas
las ideas de Milei, no solamente desde el punto de vista de los derechos, sino que desde el punto de vista de la economía no son aplicables, ¿verdad? Existen, por supuesto, sobre todo desde 1930, ¿verdad? Por ejemplo, decir de que no debe haber un banco central, de que el Estado debe ser mínimo y tener solamente su ejército y que todo corresponde al mercado. Esa es una etapa que culminó hace mucho tiempo. O sea, una etapa característica del capitalismo del siglo XIX y que terminó con la crisis de 1930. Hoy, los que discuten tanto en forma teórica como en forma práctica, que están en la política económica de los gobiernos, tanto en los países del norte como en los países del sur, son diversos matices de mayor o menor presencia del Estado, pero nunca este matiz de la ausencia de ausencia de un banco central, que evidentemente es un regulador muy importante desde el punto de vista de la moneda, desde el punto de vista de la inflación, o de ideas como, por ejemplo, que no sabemos si se va a mantener o no, pero que lo dijo en su campaña en un momento determinado, de salirse de un proceso de integración en donde es muy contradictorio, porque yo estoy a favor del libre comercio, ¿verdad? El libre comercio incluso pensado antes de 1930, ¿verdad? Y de repente estoy en contra del Mercosur, que es libre comercio. O sea, le voy a quitar a la Argentina el derecho que tiene de ingresar a otros mercados, principalmente a Brasil, sin pagar aranceles, ¿no? ¿Qué más libre comercio que eso hay? Entonces, yo creo que en ese sentido, y se están viendo por las declaraciones del propio presidente electo, sobre todo en lo que sean las políticas económicas de corto plazo, que evidentemente lo que él dijo en el discurso de que las medidas van a ser drásticas pero no graduales, ahora en términos de las políticas que tiene que ver con la parte macroeconómica, él está diciendo que van a ser graduales, de que no va a poder cambiar, hacer una serie de cosas hasta que se lleguen a regularizar una serie de indicadores en el término de un año, ¿verdad? Que quizás sus políticas más drásticas puedan ser estas, como que anuncia que va a privatizar YPF o va a privatizar, usted va a dejar de lado todo lo que tenga que ver con la televisión pública. Con la televisión pública, claro, y todo ese tipo públicos de cosas, ¿verdad? Que tampoco sabemos si eso se puede hacer por decreto o por ley, no. Eso también se tendrá que ver, ¿verdad? Pero cuando se está hablando de la inflación, cuando se está hablando de las tasas de interés, cuando se está hablando de las tasas cambiarias, ahí ya el discurso ya en estos días ya cambió, es decir, no sé si cambió, por lo menos digamos, es aterrizado, ¿verdad? Es aterrizado. Claro. Sí. Y justamente eso también, Esteban, en la misma línea, por más que quiera hacerlo, no va a poder hacerlo. O sea, es como, incluso están los derechos, ¿verdad? Está la ley, ¿verdad? Por más que él, hay un famoso video donde él dice: chao Ministerio de la Igualdad, famoso. Chao Ministerio de la Mujer, chao Ministerio. Sí. Claro, podrá eliminar las estructuras ministeriales, pero no va a poder echar a todos los funcionarios públicos a la calle, porque eso es absolutamente imposible. Sí. Aparte que le va a generar una ingobernabilidad. Claro. No, ahora está el momento de empezar a desmenuzar las cosas, ¿verdad? Una de ellas es que la privatización, tanto de YPF, que también saltó, como los medios de comunicación, entiendo que Aerolíneas Argentinas también, todo eso tiene que pasar por legislación. Claro. Entonces, ahí ya la conversación cambia totalmente, porque vos sabés que La Libertad Avanza tiene, creo que 38 diputados y muy pocos senadores, y tampoco el PRO le puede dar una mayoría absoluta, ¿verdad? Entonces, ahí ya eso se va a empantanar. Luego está la discusión sobre, digamos, el presupuesto y el corte, digamos. Cada ministerio podría, así como en Paraguay, diferenciar entre nombrados y contratados. Yo creo que cada ministerio podría empezar a eliminar contratados, digamos. Yo creo que la legislación laboral les permite, ¿verdad?
Y después, pero también hay que tener, después hay que ver una cantidad de cosas. Yo no soy ningún experto, pero digamos, las contribuciones federales o las transferencias federales a los gobiernos, agarrar toda la gama de subsidios que hay y ver, bueno, cuáles de ellos podemos hacer el ajuste, cuáles no, hasta cuánto, ¿no? La electricidad, etcétera, ¿verdad? Ver un poco de los planes sociales, cuáles de ellos se pueden focalizar mejor, no tener filtros, como en un artículo de The Economist justamente que habla sobre la situación argentina y cita un estudio, no me acuerdo si el BID o el Banco Mundial, que habla sobre la filtración de todos los programas, porque cuando uno tiene programas sociales siempre tiene el problema de que esa transferencia no llega a las manos debidas, ¿verdad? Y ese es un problema, digamos, de los programas sociales en Argentina, hay que admitirlo. Ha habido filtraciones que se han también manipulado políticamente, entonces eso genera muchísimo rechazo por parte de la gente que está en situación precaria y que ve a un igual recibiendo un subsidio, que fue la misma situación que se creaba mucho cuando ascendió Bolsonaro. Bolsonaro tenía un discurso también anti los que recibían subsidios, y él lo veía muy políticamente. Él decía, esos que están recibiendo subsidios son la clientela de los punteros del PT, ¿verdad? O sea, desacreditaba totalmente los programas sociales, ¿verdad? Entonces, ahí también se da un elemento que yo considero un poco peligroso, porque hay filtraciones, hay clientelismo. Yo creo que eso hay que admitir, pero al mismo tiempo también hay gente que ese programa social le está permitiendo sacar del cuello del agua, ¿verdad? Entonces, ese tipo de análisis minucioso es el que va a hacer, y no creo que llegue en un primer momento a lo que él se planteaba, que era reducir el gasto, creo que el 15% del PIB, creo que era una de sus metas, ¿verdad? Entonces, ahora yo creo que la cosa se está centrando sobre todo en el ámbito del cambio, de la moneda. Claro. El cambio, la a ver si se sincera, qué hacemos con eso, ¿verdad? Que ya de por sí ya es un elemento absolutamente que va a tener mucho impacto, vamos a decir, pero así se va. Y es lo que pasa en todos los cambios, ¿verdad? Las transiciones, es como que de la campaña al gobierno pasás como por un pantano donde la velocidad comparada con lo que es el discurso y la velocidad de los hechos operativos son muy distintos, y entonces empieza a verse muy constreñido por diferentes elementos: legislación, relaciones de fuerza, mayorías en el Parlamento, protestas de las organizaciones sociales. Bueno, eso es lo que él se va a enfrentar ahora, sin duda. Perfecto. Bien, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a hablar de Milei con Paraguay. Tenemos conflictos pendientes con la Argentina, y aquí con Fernando y con Esteban vamos a analizar esos puntos. Así que a la vuelta de la pausa. Bien, volvemos aquí en Contexto. Estamos con Fernando Masi y Esteban Caballero analizando el impacto del triunfo de Milei. Y ya quiero entrar a la parte, diríamos, nacional, de relaciones con la Argentina. Y bueno, sabemos que en el último tramo, diríamos, de este gobierno kirchnerista hubo problemas con Paraguay con respecto al tema básicamente de la hidrovía, pero tenemos también un asunto pendiente que es Yacyretá. Fernando Masi, ¿cómo estás viendo el tema de la hidrovía, esa decisión que tomó el gobierno kirchnerista, que es un reclamo paraguayo, no solamente paraguayo, sino los otros países también? ¿Qué posibilidades ves de que eso se resuelva con este nuevo gobierno argentino? Es decir, se puede haber resuelto con el otro gobierno, con Massa o con Milei. Es decir, yo no veo de que este sea un problema
muy importante, inclusive desde el punto de vista de la hidrovía, ¿no? Porque si bien es cierto que los otros países que son partícipes de la hidrovía también reclamaron eso, no lo hicieron con la vehemencia que lo hizo Paraguay, ¿verdad? Y es un punto, es apenas una cuestión del peaje, ¿verdad? Que tiene su procedimiento son instancias que prevé el acuerdo, que Paraguay no fue a las instancias correspondientes, sino que quiso ir a la última y que se tuvo que después luego retrotraer en las negociaciones, comenzando con las instancias de donde se tenían que comenzar. Y se siguen las negociaciones. Yo creo que esto no es un punto importante en las relaciones entre Paraguay y Argentina, lo de la hidrovía. A mí me parece que fue un error del gobierno actual enfocarlo de esa manera. De manera que a mí me parece que no es un tema importante en las relaciones, el peaje en particular, en las relaciones. Más sería un tema importante el hecho que ¿cómo se llama? Que se hagan más navegables, respetando siempre las cuestiones del medio ambiente, tanto en el tramo paraguayo como en el tramo argentino. Y teniendo en cuenta que Milei es libertario, es más liberal, digamos, no va a haber ningún problema en el sentido de que pueda haber quizás mayor cantidad de impuestos o todas estas cuestiones que suben los prácticos y todo este tipo de cosas similares a lo que serían barreras no arancelarias en el comercio de bienes, ¿verdad? Incluso eso puede ser disminuido o puede desaparecer con un gobierno de Milei, porque es un gobierno que está más con las ideas del libre comercio, ¿no? Y el tema de Yacyretá, o sea, si tuvieras que enumerar cuáles son, ¿qué es lo que tenemos que mejorar con Argentina en términos de relaciones económicas? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, la protesta hace poco, los bananeros, etcétera, no pueden cobrar lo que les debe, diríamos, la Argentina, porque bueno, les debe 10 millones de dólares. No es nada, ¿verdad? Sí. Pero ni siquiera eso pudieron hacer. Pero, ¿cómo se resuelven esos pequeños conflictos? Me da la sensación de que somos siempre muy débiles ante Argentina. No, claro, es decir, un país pequeño frente a Argentina o frente a Brasil, evidentemente que no tenemos el poder de negociación que tiene una potencia regional, ¿verdad? Ahora, si uno mira la cuestión del comercio, ¿qué pasa, por ejemplo, con los bananeros o qué pasa con estos productos que no son tradicionales, ¿verdad? Y que históricamente hemos tenido problemas con Argentina con los productos no tradicionales. Todo tipo de, no importa qué gobierno, todo tipo de barreras no arancelarias, problemas de diferimiento de pagos. Y ahora, en particular, creo que principalmente por el hecho de esta crisis económica argentina que comienza con la cuestión del déficit fiscal y el hecho de que cada vez hay menos dólares en el mercado. Hay muchas medidas que se están tomando desde hace ya tiempo, ¿verdad? O sea, este asunto de los bananeros y de otros no es una novedad. Quizás sea una novedad para el sector bananero, pero no es una novedad en el largo problema que hemos tenido ya hace más de 10 años con la Argentina, con, por ejemplo, las cuestiones de los derechos de importación, con una serie de medidas que han tomado los argentinos para evitar que los dólares sigan saliendo de la Argentina, y entonces en aquello que probablemente no sea tan importante para la economía argentina, pongámosle trabas. Porque, por ejemplo, para la soja no hay ningún tipo de traba. No hay problema de fuga de dólares ni nada por el estilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la soja paraguaya, que hoy se va casi el grano de la soja paraguaya, que hoy se va casi totalmente a la Argentina, ¿qué es lo que hace? Se convierte en el aceite, o sea, suma claro, a la cantidad de exportación de aceite de soja que tiene la Argentina. Argentina es el mayor productor de aceite de soja del mundo, y entonces eso es muy conveniente, claro, porque eso significa más entrada de divisa para la Argentina, ¿verdad? Entonces hay que tratar de ver un poco, es decir, si hay trabas al comercio de importación, hay que diferenciarlo, ¿verdad? Claro. Por un lado. Y por otro lado hay que ver de que importación es salida de divisas, ¿no?
Entonces, todo lo que sea, si los gobiernos argentinos, tanto digamos, del peronismo kirchnerista como también de Macri, no es que disminuyó o liberó todo este tipo de trabajo, porque significaba ya el problema desde hace mucho tiempo de la salida de divisas de la Argentina, ¿no? Entonces, en donde se puede aplicar ese tipo de cosas, se aplica, ¿verdad? Pero en donde se favorece, como por ejemplo la cadena de valor de la soja, que es una cadena de valor regional, de un commodity, no, evidentemente que no, ¿verdad? ¿Y Yacyretá? Que es un tema no resuelto, diríamos, ¿verdad? Que se había acordado... ¿De la deuda? Claro, la deuda de Yacyretá, que se acordó entre Macri y Cartes, pero que quedó ahí sin resolverse. ¿Cree que podría tener diríamos... Yo creo que en Yacyretá siempre hubo un manejo totalmente diferente, me parece, que al de Itaipú en el sentido de las deudas y de todo este tipo de cosas, un manejo no muy claro, en donde hay mucha responsabilidad argentina de varios gobiernos. El propio Menem en un momento determinado dijo de que Yacyretá era un monumento a la corrupción. Claro. Sí, Menem lo dice, te imaginas. Sí. ¿Verdad? Entonces, evidentemente que hay un arrastre de ese tipo de cosas, y hoy está pendiente que creo yo, un voto, no sé si en el Senado argentino o en ambas cámaras, que nunca se dio para ratificar el acuerdo Cartes-Macri. Claro. Sin embargo, hoy de repente empezamos a escuchar de que no, de que la deuda es de 40 millones y no de 40.000 millones y no de 4.000 millones y ese tipo de cosas, y realmente hay poca claridad sobre este tipo de cosas, ¿verdad? En términos de los argumentos tanto de la parte paraguaya, pero sobre todo de la parte argentina, ¿verdad? Y hay un voto que quedó en el limbo, ¿verdad?, sobre este acuerdo. Entonces, yo creo que ahí hay que entrar a sincerarse. Por supuesto que la Argentina en estos momentos menos va a querer erogar, claro, digamos, un monto alto por una deuda que tiene con Paraguay en términos de Yacyretá. Eso también hay que entender, ¿verdad? No es solamente que nosotros pidamos más claridad y más justicia en este tipo de cosas, pero hay que ver la factibilidad de ese pago de deuda por parte de la Argentina, ¿no? Sí, Esteban, si Milei aplicara lo que dice, eliminar algunos derechos sociales o subsidios al transporte público, la energía, más allá de la situación interna que le puede generar, que es ingobernabilidad, ¿qué impacto puede tener para Paraguay? Porque finalmente muchos paraguayos, se habla de casi 1 millón, medio millón lo que se habla oficialmente, pero hay mucho más. ¿Qué implicancias puede tener para la economía paraguaya? Y, por ejemplo, si la salud pública deja de ser pública y miles de paraguayos van a hacerse atender a los hospitales públicos argentinos, y hoy él diga, ya no, se va a cobrar eso, no es más nada gratis. Va a tener su impacto. ¿Y qué puede generar eso? No te podría decir que, no podría decirte en términos económicos, economía. Lo que sí es que la Argentina siempre cumplió ese rol de, ¿cómo te va a decir?, escaparate de la demanda social en cierto sentido, ¿verdad? Porque ha sido sobre todo una migración económica. Entonces, y mucho de la migración tiene que ver con el uso, digamos, del régimen de protección social. Entonces, lo lógico sería que ante la imposibilidad de continuar de parte de aquellos que viajan solamente para eso, ¿verdad? Porque tenemos que diferenciar también, claro, entre el residente, el, claro, que se nacionalizó argentino, todo, pero el que viaja para eso y solamente para eso como una visa turista, digamos, ese flujo, si empiezan a controlar,
se pararía y esa demanda no sería satisfecha en la Argentina y se volvería una demanda insatisfecha en Paraguay. Digamos, sería un poco la lógica, sí, perdón. Sobre el punto nomás, Milei declaró de que la educación va a seguir siendo pública igual que la salud. Ya declaró eso. Sí. Pero claro, detrás hay una lógica. Claro. Es decir, si yo soy el sector privado y me voy a hacer cargo de la educación pública de todas las provincias argentinas, no es rentable. Eso es lo que pasa. O sea, no es que, es decir, que exista una salud privada existe, pero existe para un para un segmento de la población bien determinado, ¿verdad? Claro. Nadie del sector privado se arriesga a decir que la salud pública va a pasar por el sector privado. Entonces, eso es lógico, cae la lógica. Ahora, por otro lado, hay que tener en cuenta que los que más fueron afines o más estuvieron a favor de favorecer la migración, no solamente para residir en Argentina, sino que para dar estos servicios a gente que temporalmente va a la Argentina, han sido siempre los gobiernos peronistas. El gobierno de Macri ya tuvo una política contraria a ese tipo de cosas. Y el gobierno de Macri es más similar en ese punto, me parece, a lo que puede ser un gobierno de Milei con respecto a las migraciones. Sí. Eso es también una cosa que hay que, me parece, tener en cuenta. Y es inusual, o sea, perdón, no, que esa parte poco también ha quedado como un aguas de borraja, es decir, la educación pública se echó para atrás también desde su propuesta esa de los vouchers, claro. Creo que eso no va a funcionar, la salud pública, esas cosas se van a mantener, pero sí, generalmente los países los restringen, el acceso lo restringe a no, el turista, el que técnicamente es turista, generalmente no accede a esos servicios, solamente el ciudadano y el residente, ¿verdad? Y en ese sentido puede cortar si es que aplican un control más estricto, ¿verdad? Ahora, de un tiempo a esta parte, como que las posiciones ideológicas de los presidentes como que están marcados que como que las relaciones diplomáticas ya no resuelven, diríamos. Milei dijo de Lula es un corrupto y un comunista, y yo no voy a tener relaciones con Lula. Ya el Mercosur se enfrió con Bolsonaro, con Alberto Fernández, que coincidieron. No sé si se recuperó con Lula eso, pero ahora nuevamente va a entrar en esa etapa complicada por lo que opina Milei de Lula. Es más, Lula ya anunció que no va a ir a la asunción de Milei, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se viene el Mercosur en este contexto? Lula dijo que no va a ir porque yo creo que Milei cometió una equivocación porque invita a Bolsonaro. Primero, pero no solamente a Bolsonaro, sino que invita a un expresidente en vez de invitar a un presidente, porque lo diplomático te dice, o el protocolo te dice que vos tenés que invitar primero a los presidentes, claro. Y luego a gente, a los expresidentes o como sé, u otras personas, ¿verdad? Pero también lo que dijo Lula expresó de que justamente hizo esa comparación cuando Bolsonaro tomó el gobierno en el Brasil y hubo este problema con la Argentina, pero que sin embargo se pudo seguir a los niveles en que se negocian se negocian tanto la agenda interna como la agenda externa del Mercosur, se pudieron hacer eso sin ningún tipo de problema, ¿verdad? A pesar de esa ánimo adversidad que existían entre ambos mandatarios. De hecho, en el 2019 se llega finalmente a un acuerdo con la Unión Europea, siendo Bolsonaro el presidente, ¿verdad? Entonces, Bolsonaro incluso nos asistía a ciertas reuniones en Mercosur. Bueno, tenemos la pandemia también en el medio, pero creo que ninguna reunión en Mercosur llegó a asistir donde estaba Alberto Fernández, pero la agenda siguió. La agenda interna no es una agenda tampoco muy dinámica últimamente, pero incluso eso fue antes de Bolsonaro, ¿verdad? Lo que es más dinámico hoy en el Mercosur es la agenda externa, ¿no? Entonces, eso decía Lula, y decía también de que estaba un poco preocupado porque en estos que no suceda ningún tipo de rispideces, porque en estos momentos están queriendo cerrar con las nuevas exigencias de la Unión Europea, están queriendo cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Entonces, que no sea esto otra vez un nuevo obstáculo para el bloque, ¿no? ¿Te animarías a vaticinar o
pintar un escenario del gobierno de Milei, por lo menos en los primeros tiempos. ¿Cómo le ves? Con todo lo que piensa, con todo lo que dice, Sí. con su radicalidad, diríamos, ¿cómo lo ves? Bueno, es difícil tu pregunta, pero yo personalmente creo que tenés un factor que es importante, que es el liderazgo y la personalidad. Lo que hemos visto de ese liderazgo y esa personalidad no nos da una base para pensar en una persona racional, que va a generar una toma de decisiones, digamos, que lo haría un hombre de Estado con más experiencia. Eso ya de por sí es un elemento problemático, ¿verdad? Tiene una dependencia política ligada a los Juntos por el Cambio, pero al mismo tiempo tiene una militancia emergente que estuvo con él desde la primera hora. Véase, por ejemplo, la vicepresidenta. Entonces, ¿cómo se va a forjar esa relación entre los mileístas o Libertad Avanza y el Juntos por el Cambio, los celos que va a haber en ese intercambio? Y eso puede entorpecer también la coherencia, ¿verdad? Luego tenés el tercer aspecto, que las decisiones son tan complejas y la crisis es tan profunda que no hay una salida fácil. Entonces, y tampoco se puede decir, y eso lo dice Macri, por ejemplo, en una entrevista que ahora estaba circulando, es como que 14 millones lo votaron, es decir, 14 millones están pidiendo lo que pide Milei. Eso es, sabemos, relativo. Muy relativo. Entonces, este fue un voto anti. Sí. Entonces no fue un voto, fue un voto pro, pero también quizás más pro en términos de su imagen, en términos de su personalidad, en términos de su disrupción de la tradición política del país, ¿verdad? Pero eso no sabemos cómo va a reaccionar ese joven que votó por Milei si el día de mañana le dicen, ¿sabes qué? Se devaluó, la inflación se disparó, el pasaje cuesta tanto. De repente se le va a caer el 20, como dicen, de qué significa realmente ciertas cuestiones más operativas que se van a hacer, ¿verdad? Bien. Esteban, muchísimas gracias por estar aquí. Así que muy importantes los aportes que hicieron Fernando Massi también. Gracias. Bien, así cerramos En Contexto. Nos volvemos a encontrar el próximo martes.